Suscríbete gratis a este canal y activa ya la campanita para disfrutar de todo el contenido de Refugio Zabala. Queridos amigos de Refugio Zabala, lo prometido es deuda y estamos de nuevo otro jueves a las 10:30 de la noche con un invitado muy especial, en este caso con Jorge Manuel Rodríguez, presidente del Centro Español de Sindinología. Ahí queda la cosa. Verdaderamente la Sábana Santa es uno de los grandes misterios, no solo ya para los cristianos, sino también para aquellas personas que no creen en Jesucristo. Vamos a abordar esta cuestión, esta interesantísima cuestión, desde el punto de vista de la ciencia. Muy buenas noches, Jorge Manuel. Buenas noches, encantado de estar aquí. Bueno, la verdad que agradecerte de corazón, primero, que nos hayas abierto las puertas del Centro Español de Sindonología. Muy bien, Sindonología. Sindon o síndone es la palabra que utilizan los evangelistas para hablar de la sábana de lino, porque síndon incluye lino, es decir, pues que la mortaja que utilizó para el cuerpo de Jesús. Entonces nosotros, más que hablar de sudario, que es erróneo, porque sudario en el tiempo de Jesús era un pañuelo, pues decimos mortaja o sábana, y el final lienzo de lino, pues es síndone. Bueno, Jorge, eres un libro abierto, hemos recorrido el Centro Español de Sindonología contigo, de la mano, nos has dado un paseo, nos has mostrado, bueno, pues esa reproducción maravillosa que tienes de la síndone de Turín, que yo creo que es, quizá, a lo mejor me equivoco, la mejor reproducción que hay en el mundo ahora mismo. Pues sí, porque está tomada de una imagen escaneada de la Sábana Santa que ni siquiera en Turín la reproducen, o sea que utilizan una fotografía en lugar de la imagen digital, pero nosotros tenemos el permiso para tener aquí en nuestra sede esa reproducción que es prácticamente idéntica a la sábana original. Estamos viendo ahora además, bueno, como tú con un sistema que tienes en el teléfono móvil, pones el teléfono móvil delante de la reproducción de la Sábana Santa y estamos viendo la fotografía del rostro y del cuerpo de Jesús. El negativo fotográfico, claro. Eso es, bueno, esto la verdad es que es un programita que se puede descargar de donde se descargan los programas habitualmente para móvil y tal, y la verdad es que está muy bien porque si tú le explicas a la gente que la Sábana Santa irrumpió en el mundo de la ciencia precisamente cuando alguien hizo la primera fotografía, pues antes la gente no hacía falta explicarle que las fotografías primero se obtenía el negativo fotográfico y del negativo fotográfico se obtenía el nuevo negativo, que era el negativo del negativo, que te daba la reproducción en papel. Esto ya no existe, entonces a la gente joven es que ni les suena que antes la fotografía tuviera un paso intermedio que era obtener el negativo fotográfico. Entonces afortunadamente hay una aplicación que permite que tú pasas por delante de la foto de la Sábana Santa o de la reproducción que tenemos. Explícalo porque estamos ahora viéndote y tienes la oportunidad de explicarlo pues prácticamente desde los pies hasta la cabeza. Vamos recorriendo ahora, ¿qué vemos? Bueno, pues la verdad es que, vamos a ver, la Sábana Santa es una imagen que está sobre un lienzo, mejor dicho, vamos a decirlo bien, la Sábana Santa es un lienzo que tiene una huella y tiene una serie de marcas que ha producido la historia. Entonces, la huella es la huella completa de un hombre por delante y por detrás. Entonces, suponemos que la sábana envolvió, o sea, se colocó la mitad sobre la losa del sepulcro, el cuerpo desnudo encima y luego desde la cabeza a los pies se cubrió el resto del cuerpo. Por eso en la misma superficie aparece la imagen anterior y la imagen posterior, porque estamos viendo la huella que se ha quedado en la parte interna de esa especie de bocadillo, ¿no?, que se hizo para cubrir el cuerpo. Y bueno, pues lo sorprendente es que es la única imagen del mundo que está sobre una mortaja, porque eso no es normal. Uno tiene la idea de que te colocan una tela en la cara y se te queda la cara en la tela, pero eso no ha ocurrido nunca, ¿no? Entonces eso solamente ha ocurrido con la Sábana Santa de Turín. Y la imagen, pues, tiene esa impresión, que no sabemos cómo se ha producido, porque eso es lo interesante. Ahí es donde voy. Claro. Has hablado antes de la fotografía, del negativo, negativo, el positivo, el tal. Pero verdaderamente, cuando se produce eso, no existe la fotografía. No, claro, ni mucho menos. O sea,
hay que tener en cuenta que como mínimo habría que decir que la sábana tiene varios siglos, como mínimo, ¿no? Entonces, suponemos que tiene 2000 años, pero vamos, no se ha podido demostrar que tenga la antigüedad correspondiente porque se hizo hace unos cuantos años una prueba de carbono 14 y entonces esa prueba sin valorar se publicó como si fuera la verdad. Eso es ahí iba yo también, una de mis preguntas. Esa prueba del carbono 14 parece como la prueba ya definitiva. O se nos ha hecho ver que es como la prueba definitiva de que la Claro. sábana santa no es auténtica. Pero es que eso es un desdibuje absoluto, ¿no? Porque, o sea, si tú vas, por ejemplo, como hemos hecho nosotros hemos datado el Santo Sudario de la Catedral de Oviedo, que es una reliquia complementaria de la Sábana Santa. Y cuando hicimos la datación con carbono 14 nos dio siglo VIII. Eso no puede ser porque el sudario está en España desde el siglo VII. Entonces, ¿ahí qué pasa? Bueno, pues sencillamente hablamos con Beta Analytics, que es una de las empresas más fuertes del mundo en dataciones con carbono 14, y ellos mismos en la página web, que se puede leer en español, decían, no nos responsabilizamos de la fecha que salga si se trata de un lienzo. ¿Por qué? Porque los lienzos admiten la contaminación, por ejemplo, en grasas y aceites y cosas así, que alteran completamente la prueba del carbono 14. Entonces, tú cuando cortas un trozo de la tela, la quemas y cuentas átomos de carbono 14 en relación al carbono 12. De hecho, perdóname que te interrumpa, la Síndone ha sufrido diversos incendios, ¿no? Claro, y además, A lo largo de la pero no historia. solamente eso, o sea, lo que nosotros hemos visto que en el sudario, y por comparación podemos ver que esto pasa también en la Sábana Santa, durante siglos ha sido iluminada con lámparas de aceite. El aceite produce carbono amorfo que hemos comprobado que queda en algunas fibras del sudario. Y nuestro experto, que es don Felipe Montero, que verdaderamente es un especialista en contaminación, precisamente lo que ha hecho es ver, estando en Turín, le enseñaron fotografías de hilos o de fibras de la Sábana Santa e identificó una serie de fibras negras que no se eliminan con el método de limpieza que se utiliza para el carbono 14. Entonces, ese carbono amorfo añadido puede alterar completamente el resultado y solo con un 20% más de carbono 14 nos da 1400 años de error. Entonces, claro, es decir, que si no eres capaz de separar los átomos de carbono 14 del lienzo original de los que ha añadido la contaminación, pues entonces, y tú das un dato sin purificar y sin concretar nada, como se hizo, que fue un gravísimo error hacer una rueda de prensa en un arzobispado en lugar de en un laboratorio de ciencia, que es donde tenía que haberse hecho, pues se dio, pues nada, nos ha salido del siglo XIV y no pasa nada, porque nuestra fe no se basa en la Sábana Santa, no, pero ¿y qué? O sea, es que estos son temas diferentes. Claro, luego estás concluyendo que la prueba del carbono 14 no es absolutamente fiable. Absolutamente, vamos, el nivel de error que se da en pruebas de carbono 14 está en torno al 20%, o sea, una de cada 5 dataciones falla, y a veces en miles de años. ¿Por qué? Por la contaminación, que puede ser orgánica o inorgánica, pero esa contaminación añade carbono 14, a veces te sale al revés, uno de los que hizo la prueba del carbono 14 a la Sábana Santa, que era un profesor de Suiza, hizo una prueba también con carbono 14 con un mantel de lino de su suegra y le dio que tenía 300 años. Y su suegra, por muchos años que se quitara, no se quitaba 300. O sea, que eso ocurre, ¿no? Es decir, que la prueba del carbono 14 no es definitiva en ese sentido. Hay que valorar el resultado, cosa que no se ha hecho. Pero pese a lo que tú me estás diciendo, hay científicos reputados en el mundo que validan esa prueba del carbono 14 aún así. Sí. Bueno, hay que tener en cuenta, cuando se presentó en el Museo Británico de Londres el resultado, ya lo había dado el cardenal de Turín, que no tenía ni la más mínima idea de física, por lo que se ve, pues cuando hicieron la presentación segunda en el Museo Británico de Londres, pues la presentación, yo tengo un socio que fue testigo. Lo que dijeron fue impactante. Dijeron, ahora quien piense que la Sábana Santa es auténtica se coloca al nivel de los que piensan que la Tierra es plana. Pero también dijeron en la presentación, la ciencia ha desentrañado la superchería católica de la Sábana Santa y cosas así. O sea, la presentación no fue una presentación muy aséptica precisamente. Entonces eso también hay que decirlo, porque a veces es que parece que es que los señores que llevan bata blanca dicen siempre la verdad y los que llevan bata negra son los que dicen siempre la mentira. Pues hubo bastante
estupidez por unos y por otros, pero la verdad es que tantos años después, ahora mismo, yo no conozco a nadie que crea absolutamente que el carbono 14 dio la fecha. ¿Qué dice la Iglesia? ¿Hay alguna postura oficial de la Iglesia sobre la Sábana Santa? Yo creo que la mejor postura que se estableció fue cuando Juan Pablo II fue a visitar la Sábana Santa en el año 1998 y se puso de rodillas delante de la Sábana Santa. Ya se había dado la prueba del carbono 14 y dijo 4 frases que me parece que son significativas porque resumen perfectamente la posición de la Iglesia, ¿no? Entonces, de todo su discurso hay una primera frase que a mí me encanta, que es, dijo, la Sábana Santa es como el espejo del Evangelio. Eso es una definición poética porque es verdad, o sea, en la Sábana Santa se ve lo que el Evangelio nos dice del caso de Jesús. Pero, bueno, es decir, eso por un lado. Otra frase que dijo el Papa es que era un enigma para la ciencia, y es verdad, es un enigma para la ciencia, porque la ciencia no ha sido capaz de reproducir la imagen de la Sábana Santa. Y eso es el tema clave, porque la gente piensa que la ciencia, o no sé qué piensa la gente sobre la ciencia, pero la ciencia desde el siglo XVI es la ciencia empírica. Yo puedo decir que he conseguido desentrañar un fenómeno y soy capaz de reproducirlo. Si no soy capaz de reproducirlo, no paso de la teoría. Y eso es lo que pasa en la Sábana Santa. Aquel que diga que sabe cómo se ha hecho la Sábana Santa, que la haga. Hay un periodista inglés que ha dicho que él ofrece 1 millón de euros a quien le presente una Sábana Santa igual. Y hasta la fecha nadie ha presentado nada. Y eso es una... Bueno, pero ahí hay unos signos evidentes de que Sí. la Sábana Santa tiene... Pero no me has dejado decir... Déjame una cosa. A ver. Dijo también el Papa que, no tratándose de una cuestión de fe, la Iglesia carece de competencia para determinar su autenticidad. Exacto. Eso es perfecto. Es decir, la Iglesia no tiene competencia para definir si una reliquia es auténtica o no. Eso, y como dijo el Papa, son los científicos los que tienen que decírnoslo. Y eso es importante. Es decir, precisamente porque no es una cuestión de fe, que no está en el catecismo o en el credo. O sea, nosotros decimos que Jesús resucitó, pero no decimos que fuera dentro de la Sábana Santa de Turín. Entonces, eso es discutible en el sentido de que no es un dogma de fe, no es de fe. Los científicos tienen que decírnoslo, pero es que los científicos son los que discuten. Hay algunos que dicen, aceptan sin más. También depende del nivel de prejuicios que haya, porque yo, cuando empecé en esto hace muchos años, pues era muy ingenuo y pensaba que todo el mundo buscaba la verdad, pero ahora me he encontrado con que hay gente que te dice, yo no puedo aceptar esa verdad porque me desmontan los prejuicios, y eso también lo he encontrado, ¿no? Entonces hay gente que te dice, si no existió Jesús, o si Jesús no hizo nada de particular, ¿cómo iba a dejarnos la ¿Cómo que huella? es eso de que hay gente que dice que si no existió Jesús? Pues Es no. un personaje histórico. Sí, bueno, pero es que hay gente que niega la evidencia también. Es ¿No que eso existió está- Napoleón o no existió Julio Pues, César? claro. Esto empezó en el siglo XIX, incluso XVIII, empezó un sector de la ciencia bíblica, dijéramos, Por ahí de la a Revolución discutir, Francesa, claro, ¿no? sí, y la Claro. Ilustración. Y entonces empezaron a discutir toda la racionalidad de la existencia de Jesús y tal. Y entonces hay dos grandes sectores, que son los críticos y los míticos, y hay algunos que dicen que Jesús existió, pero no se parece nada al que nos dice la Biblia, porque eso es una cosa que está mitificada. Bueno, los míticos llegan a decir que no existió siquiera. Los críticos dicen que lo que nos dice la Biblia es una cosa apañada. Pero desde entonces aquí se ha hecho muchísimo estudio. Y afortunadamente, porque gracias a que nos han discutido la historicidad de Jesús, ha habido mucha gente que se ha dedicado a estudiar la historicidad de Jesús, cosa que antes no había ocurrido nunca. Y eso es importante porque al final aprendes, ¿no? Entonces eso es, yo creo que es fundamental. ¿Y cómo está ahora mismo el partido, por decirlo de alguna manera, de los científicos? ¿Qué porcentaje de científicos defienden la autenticidad de la Sábana Santa y qué porcentaje? ¿Cómo está la cosa? En relación a la Sábana Santa, Sí. bueno, pues no lo sé. O sea, ¿Hay científicos agnósticos que defienden la autenticidad de la Sábana Santa? ¿Existe alguno? Claro, y judíos y de todo tipo. Vamos, ahora ha pasado una temporada que ahora últimamente no ha habido congresos de sindonología, pero cuando se hace un estudio, mejor dicho, cuando se hace un congreso sobre la Sábana Santa, normalmente vienen ateos, protestantes de todos los colores, judíos, en fin, y la verdad es que no se habla de fe, se habla de ciencia directamente. Entonces la gente que mantiene esa neutralidad, todos están allí porque les interesa la Sábana Santa, porque consideran que es auténtica, o por lo menos que no es una falsificación, y eso se puede demostrar. O sea, en el momento en que en el siglo XXI no se puede falsificar, ¿cómo se va a falsificar en el siglo XIV como mínimo, que sería
como mínimo la antigüedad que tiene la sábana, ¿no? Permíteme que haga una digresión en lo que has comentado ahorita. Vamos a ver, hay misterios que son insondables para la razón humana. Claro. Es decir, por ejemplo, estoy pensando en los estigmas del Padre Pío. Ujú. Los 3 informes médicos que están en la Positio, a la cual yo tuve acceso en su día para escribir el libro del Padre Pío, Sí. se rinden a la evidencia y dicen textualmente que no se pueden explicar los estigmas a la sola luz de la ciencia. ¿Sucede esto lo mismo con la Sábana Santa? ¿O algo parecido? Sí. En el sentido de quién es el listo que es capaz de explicar que exista, que se haya quedado el rostro y el cuerpo de Cristo estampado en la Sábana Santa como una fotografía? Pero es que ese es el asunto exactamente. Es decir, lo que se puede decir es que la Sábana Santa, como dijo el Papa muy bien, es un enigma para la ciencia. Es decir, la ciencia no es capaz de producir una imagen así. Si tuviéramos tiempo y explicáramos detalles, veríamos que en la tela de la Sábana Santa en realidad existen 2 tipos de marcas. Las que se han producido por contacto, por ejemplo, las manchas de sangre están donde correspondería si envuelves un cuerpo con una tela, pero luego la imagen del cuerpo que se ha producido después, porque donde hay sangre no hay imagen, es decir, levantado las costas, debajo no hay imagen, es decir, que primero ha llegado la sangre a la tela y después se ha producido la impresión, cualquiera que sea el medio en que se ha producido, pues esa impresión, sin embargo, no tiene las deformaciones de la envoltura, ¿eh? Es decir, que es como si fuera la proyección sobre un plano. Y eso no puede ser, pero está. Entonces, claro, cuando tú dices, es que esto a mí no me encaja, pero es que no puedo negarlo porque lo tengo delante. Pero eso es un argumento para validar la autenticidad. Claro, pues por eso. Lo que pasa es que a lo mejor la soberbia humana impide reconocer que soy incapaz de explicar esto. Mira, si quieres que te cuente una anécdota, la persona que más tiene una página web en inglés, que es la persona que más ha difundido el tema de la Sábana Santa, es un judío que se llama Barry Schwartz, que me encanta que me considere amigo suyo, porque es un personaje impresionante. Y este no está bautizado, pero él dice, cuando Jesús resucitó, y entonces, claro, alguna vez le hemos dicho, oye, si estás diciendo eso, es que eres cristiano. Dice, sí, ya sé que queréis tirarme agua por la cabeza, pero yo tal. Y entonces, hablando, porque estuvo en un congreso que organizamos nosotros en Valencia, el primer congreso científico sobre la Sábana Santa en España, pues llegamos bueno, tuvimos mucho trato con él y entonces nos dijo, yo estuve muchos años hablando de la Sábana Santa desde el punto de vista científico, pero yo no creía que fuera auténtica. Es decir, yo no la vinculaba con Jesús de Nazaret. Y nos dijo, y he llegado a la conclusión de que me faltaba humildad, dijo. Y me pareció impresionante porque es la reflexión de una persona que todavía no se ha bautizado, pero yo creo que tiene un bautismo bueno, o sea, si no de agua, de deseo casi prácticamente, porque se dedica a hablar en foros distintos, sorprendentes, sobre la Sábana Santa. Por ejemplo, yo coincidí con él, me llamaron hace unos años antes de la pandemia, a hacer una intervención en una reunión internacional que hacen musulmanes en Londres. Y él, que era judío, decía, es muy divertido porque yo soy judío, estoy hablando de una reliquia cristiana a musulmanes. Y yo era otro de los que estaba... que no creo en la primera venida de Cristo. Claro, exactamente. No, pero claro, yo creo que ahora ya... Yo creo que se ha planteado muchas cosas, claro, porque... Pero eso es un caso paradigmático de conversión, de una persona, ¿verdad?, que ya se está replanteando que Jesús de Nazaret vino a la tierra y que luego vendrá la parusía, ¿no? Bueno, su página web tiene, creo que, más de 4 millones de visitas, o sea, que es decir que... y él era fotógrafo científico, fue el que hizo las fotografías que a veces se colocan cuando se habla de la intervención del equipo STURP, que algunos dicen que son de la NASA, pero no, había gente de la NASA, pero no es un estudio científico de la NASA, es un estudio de científicos, algunos de ellos vinculados con la NASA, pero no se puede decir que es un informe oficial. Bueno, pues este Barry Schwartz era el fotógrafo que hacía las fotografías a los que estaban haciendo cosas sobre la sábana, y se quedó tan enganchado con ese tema que realmente... pues no deja de difundirlo por el mundo, ¿no? Me viene a la cabeza, al hilo de esta conversión, entre comillas, de este experto judío, cuando uno de los incendios célebre de la Sindone, el pompieri italiano, ¿verdad? Sí. Mario Trematore, Sí, sí. Cuando fue a salvar la sábana Ahí de las llamas. Un trocito del cristal que rompió Mario Trematore, lo tenemos aquí. Con esa maza, ¿verdad?, de hierro, dándole, y eso le acrecentó la fe. O sea, le sirvió ese incidente. Sin embargo, hay poca gente que sepa
que él no hubiera podido romper el cristal si no hubiera caído un rayo sobre el cristal 3 años antes. Eso es una cosa que no se ha difundido mucho, pero a la gente que le gusta saber la verdad. Pues yo estuve en el año 1990, 4 años antes, en 1993 yo me acerqué a ver la Sábana Santa, aunque estaba dentro de la caja, ¿no? Y yo dije, pues tengo la posibilidad de pasar por Turín, y entonces me acerqué a verlo, ¿no? 93 o 94, no sé muy bien. Y claro, me llamó mucho la atención porque estaba colocada entre unos cristales blindados y tal, y entonces la idea era que se viera como si la caja estaba flotando en el aire por los cristales transparentes, pues que daban esa impresión. Pero al acercarme, yo había visto fotografías, pues vi que el cristal que atravesaba, dijéramos, el cilindro, no el cilindro, no, el cubo donde estaba la caja, pues estaba totalmente roto, como cuando un coche tiene un golpe, bueno, cuando rompes un cristal blindado que se rompe a trocitos, ¿no? Pero no se caen los trozos. Y entonces me pareció sorprendente. Yo esa noche cené con el presidente entonces del Centro Internacional de Sindonología y le pregunté por qué han puesto, qué ha pasado con ese cristal. Y me dijo, ha caído un rayo. Dije, ¿y un rayo dentro de la catedral? Porque además se supone que el rayo habría entrado por las ventanas, porque estaban en ese momento restaurando la capilla de la Síndone, había pasado por toda la zona de tubos metálicos que se supone que habrían atraído mucho más al rayo, y habría entrado, no sabemos por dónde, en la catedral y había ido directo a un cristal, que eso es una cosa bastante sorprendente. Bueno, pues ese cristal quedó hecho polvo, el del centro donde le cayó el rayo, pero toda la estructura de cristal debió ser alterada porque, claro, si le das una descarga eléctrica muy fuerte, puedes hacer que el cristal sea más duro, pero más frágil. Y de hecho el bombero lo que dijo fue que él le pareció increíble que con una maza simplemente pudiera romper 2 cristales blindados de 4 centímetros. Pero claro... Le costó. Claro que le costó. No sé. Tuvo 15 minutos pegando golpes. Pero no obstante lo cual, pudo hacerlo, y hay quien dice, porque había caído un rayo. ¿Quién sabía que había que romper ese cristal 4 años después, no? Sí. Jorge, has hablado hace un momento, has hecho alusión al sudario de Oviedo, al llamado pañolón de Oviedo que cubrió la cabeza supuestamente de Jesús de Nazaret. Sí. ¿Qué relación tiene con la Sábana Santa? Pues yo suelo decir que es la prueba del 9 de la Sábana Santa, porque después de muchos años de investigación, que esta investigación la ha dirigido el equipo científico del Centro Español de Sindonología, nosotros estamos abiertos a tener socios sencillamente que quieren recibir la revista y tener información actualizada y tal. Pero pues también tenemos un equipo de científicos que son gente preparada y que sabe lo que está haciendo, ¿no? Y afortunadamente pues nos hemos encontrado mucha gente que, a pesar de que le ha costado dinero, le ha costado fama, le dicen de todo en sus trabajos, a mí mismo, por ejemplo. O sea, yo soy profesor de la Facultad de Derecho de Valencia y vamos, cuando alguien me ve en un programa de televisión o eso hablando de la Sábana Santa, me dice, ¿qué cosas más raras haces y tal? O sea, eso es cosas mías. Tal. O sea, es decir, no puedes esperar que encima te valoren, ¿no? Pero bueno, pero gente que da tiempo, dinero y de todo para hacer este estudio, pues la verdad es que ha terminado concretando que todas las heridas que aparecen en todo el desarrollo de la cabeza de la Sábana Santa están representadas en el mismo sitio en el sudario de Oviedo. Lo que pasa es que el sudario no tiene una imagen que se ve, entonces pues afortunadamente contamos en nuestro equipo de investigación a uno de los, yo creo que es el mejor imaginero que hay ahora mismo en España, que es el profesor Miñarro, y Miñarro nos proporcionó una cosa que necesitábamos, que era el cadáver, porque claro, en la Sábana Santa no hay cadáver y en el sudario tampoco. Entonces él hizo un estudio geométrico brutal y sigue trabajando en este tema, y lo que ha hecho es conseguir la reproducción en 3D del rostro de la Sábana Santa. Entonces, cuando tienes la reproducción en 3D y le colocas el sudario a esa reproducción, entonces todas las manchas encajan sobre ese rostro. Y coinciden todas las heridas. Es decir, las manchas no se pueden superponer, porque cada mancha es una, ¿no? Es decir, cuando tú te sale sangre, pones una tela, pues manchas de una manera. Pero lo que sí que se puede determinar, y claro, eso no tiene por qué ser igual a otra mancha, pero si determinas la posición donde están todas las heridas del rostro del hombre del sudario y de la sábana, están en el mismo sitio, o sea, solo puede ser la misma persona. Lo que pasa es que esto, como somos españoles, no se va a enterar nadie, ¿no? Esto es verdad, es que es un fenómeno típicamente español, nadie es profeta en su tierra, ¿no? Bueno, y yo creo que no se ha valorado el pañolón de Oviedo como merece, ¿no? Porque claro, es una reliquia impresionante.
lo que estás Yo contando. me llama mucho la atención que le llame españolón, porque eso fue un nombre que le puso el padre Loring, simplemente, hablando de sudario vino, porque nunca jamás se ha llamado españolón, en novela se llama el santo sudario. El padre Loring. Efectivamente. Sí, es verdad. Pero él decidió que se llamaba el pañolón, pero bueno, o sea, es que históricamente jamás se le ha llamado siempre el sudario. El sudario de Oviedo. El sudarión en griego es pañuelo. Claro. Por eso digo que la sábana no es un sudario. El sudario es el sudario y la sábana es la síndone, si se quiere. Bien, Jorge, vamos a lo seguro, lo probable y lo posible. Exacto. Eso nos decía nuestra fundadora. ¿Qué que era- tenemos como seguro, como probable y como posible A ver, sobre la sábana santa? pues habría que hacer una lista muy larga, pero bueno. Lo fundamental. Lo que es seguro es que la sábana parece que ha envuelto con total seguridad el cadáver de un parece, sujeto. No, eso exactamente, ya me he dado cuenta que lo he dicho mal. O sea, ha envuelto el cadáver de un hombre que ha sufrido todas las heridas de la pasión de Cristo. Y eso no es tan fácil de hacer como uno se imagina, porque hay que tener en cuenta que a lo largo de toda la historia siempre se ha representado mal cómo estuvo Cristo en la cruz. O sea, la sábana santa discrepa completamente de toda la iconografía de la crucifixión. Entonces, claro, pues parece que llevaba un casco de espinas, no un aro de espinas. Parece que... ¿Parece? No, está claro. ¿Llevaba? Llevaba un... Yo es que me gusta mucho matizar siempre y no aseguro casi nada, pero bueno, en el fondo es que se puede asegurar. Pero, por ejemplo, pues tenía los clavos en las manos, pero las manos están más arriba, están en la zona del carpo. Se le ha dado una lanzada entre la quinta y la sexta costilla, que le ha abierto el costado, una forma de rematar al cadáver. También sabemos que ha sido flagelado con un instrumento de los que utilizaban los romanos en el tiempo de Jesús. Se ha encontrado un flagrum, por ejemplo, un flagrum taxilatum en Pompeya, no, en Herculano, al lado de Pompeya, que es exactamente como las marcas, que dejaría las marcas que se ven en la sábana santa, o sea, eso es así. Pero luego, aparentemente, pues uno dice, bueno, eso se le podría haber hecho con cualquier otro sujeto. Ojo, porque resulta que nunca, jamás, no hay ninguna referencia en la literatura de ninguna clase de nadie que haya sido coronado de espinas, salvo el caso de Jesús de Nazaret. Entonces, no era habitual. Se hace en el caso de Jesús. Coronado, flagelado. Claro, pero es que eso es lo primero. O sea, nadie se le coronaba de espinas. Solo el caso de Jesús. Segundo, era contrario al derecho romano. Yo, como profesor de derecho, estas cosas las sé. Contrario al derecho romano, el flagelar a una persona, el crucificarla, porque son dos penas distintas e incompatibles. Solo sabemos de un personaje al que le ocurrió esto, y es porque Poncio Pilato, que era juez, pero también político, cedió ante la presión popular. Y entonces, él ya había dado una sentencia, aunque los evangelios no son un documento jurídico que te cuente literalmente todo, sino que dan una interpretación de lo que ellos vieron, ¿no? Pero Poncio Pilato, cuando dice lo flagelaré y lo soltaré, no es una opinión, él estaba ejerciendo de juez en aquel momento. Por tanto, la condena a Jesús es flagelarlo, y cuando presenta al pueblo, entonces la gente dice crucifícalo, crucifícalo. ¿Por qué dice eso? Bueno, y además dice muy bien los evangelios. Los sacerdotes pidieron al pueblo que gritara crucifícalo, crucifícalo. ¿Por qué? Pues eso está perfectamente explicado. Porque dice el Antiguo Testamento, que se lo sabían muy bien los sacerdotes judíos, maldito es de Dios el que cuelga de un madero. Es decir, una persona que moría maldecido, es decir, colgado de madero, es decir, crucificado, no podía ser el Mesías. Y si Jesús lo flagelaban y probablemente se hubiera muerto de la infección, porque no había antibióticos, nada de eso, se hubiera muerto probablemente al poco tiempo. Pero no obstante, pues podía incluso hasta ser un personaje, o sea, como un mártir de los romanos, ¿no? Sin embargo, si moría crucificado, eso era imposible, o sea, descartaba la posibilidad de que fuera el Mesías. Entonces, por eso tienen tanto interés en que lo crucifiquen. Y por eso, ante la presión, Pilato cede y dice, pues bueno, pues que lo crucifiquen, ¿no? Pero se lava las manos diciendo, pero esto es una irregularidad. Los romanos nunca se saltaban el derecho de esa forma tan clara, ¿no? Y pues, son los padres del derecho. Es decir, que la sábana santa coincide casi al pie de la letra con los evangelios. Totalmente. Con la pasión del Señor. Sí, pero da más datos incluso que los evangelios, pero corroboran la arqueología, la historia, tal. O sea, es que por eso es conocer bien el tema de la sábana santa es impactante, porque aparte que esto como hobby es un hobby fantástico, porque uno termina aprendiendo muchísimas más cosas de las que se puede imaginar,
pues, bueno, yo cuando tuve la suerte de poderle explicar algunas cosas al cardenal Ratzinger que tenemos aquí, Fíjate, esto es una foto coger, ¿no? sí, 3 meses antes de ser papa, me recibió para hablarle del sudario de auténtico Oviedo. privilegio, poder estar Pues sí. con él para hablar del sudario, además. Sí, sí. Y Como él, gran experto que eres mundial. claro, bueno, sí, es verdad. Claro. Entonces, yo le dije qué es lo que estábamos haciendo y él dijo, sigan ustedes investigando porque esto refuerza nuestra fe. Y yo dije, fíjate, me lo dice el encargado del dicasterio, ¿no? De la doctrina de la fe. Luego, lo que no sabía es que 3 meses después se iba a convertir en el papa. Fíjate. Y estuvimos hablando un Una foto cuarto de hora, fue histórica. fantástico. Sí. Y El prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, claro. Te recibe a ti como experto en la síndone claro, y te dice lo que acabas de decir. exactamente. Sigan ustedes investigando porque esto refuerza nuestra fe. La verdad es que es una de las entrevistas que he tenido con mucha gente importante, pero esta, desde luego, para mí es impresionante, ¿no? Me ha encantado al entrar aquí ver esa bendición apostólica de San Juan Pablo II Sí. al Centro Español de Sendinología, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es también como una especie de imprimatur. Bueno, no sé, la tenemos por ahí puesta, pero efectivamente, pues sí. Es impresionante. Y eso la que verdad. nosotros no somos un centro confesional, ¿eh? Nosotros tenemos gente de todos los colores. Claro, como debe Y ser. como debe ser, porque lo que nos une es, nosotros hablamos desde el punto de vista científico, pero eso no te puede limitar a que tú trates desde todos los puntos de vista también el religioso y el teológico. Claro. Y tal. Y eso es lo normal dentro Yo de la creo que cultura. los textos históricos, por ejemplo, de los evangelios, están en consonancia con la sábana santa. Claro, o sea, estás viendo la pasión de Cristo en la sábana santa a fin de cuentas. Ujú. Y ahí es que yo creo que es la clave, ¿no? Una de las claves de estas seguridades que tú tienes en la autenticidad de la sábana santa, ¿no? Y es que no pudo ser un preso cualquiera al que Claro, crucificasen. en absoluto. Eso está de las verdades. que eso es algo No es otro. que... Independientemente de que luego también es un enigma científico. O sea, es así. Claro, Es decir, pero esa es la segunda parte. O sea que realmente hay, por una parte, estudiando la Sábana Santa, bueno, de hecho nosotros hacemos cursos también sobre la historicidad de Jesús, sobre distintos temas, porque el tema realmente, cuando nosotros hablamos de la Sábana Santa, inicialmente solo hablábamos de la Sábana Santa, pero luego nos dimos cuenta de que hablar de la Sábana Santa es hablar de la historicidad de Jesús. Y cuando nos presentamos al arzobispo de Valencia, cuando se fundó el centro hace pues, más de 30 años, nos dijo, pues oiga, eso es muy interesante, porque eso forma parte de la teología y nos está dando. Y es verdad. Yo tengo amigos, incluso un ahijado que está en el seminario, y todavía no es sacerdote, pero va a serlo en junio, pues que me decía, es que lo primero que te dicen en el seminario es que no hay que creer en los milagros, que tal, o sea, dices, bueno, claro, ¿por qué no salen los curas que no salen? Porque a veces se pasan de escépticos, ¿no? O sea, en fin, vamos a ver, es que lo que has dicho tú antes, o sea, es que se puede ver que en determinados casos la ciencia se queda corta y la ciencia no puede decir nada. Entonces, ese silencio de la ciencia, que es muy significativo, Claro. pues Hay silencios que hablan. Claro, exactamente. Eso es lo que hay que tener en cuenta también, ¿no? Entonces, pues... Bueno, Jorge, estábamos hablando de seguridades. Sí. ¿Has terminado con el capítulo de seguridades? ¿O Pues te no lo queda sé, porque alguna como así estamos destacable, estabas hablando pues de esto, efectivamente, de la autenticidad. bueno, en cuanto a lo que es Porque vamos con las probabilidades y las posibilidades después. Hombre, vamos a ver. La probabilidad, pues, por ejemplo, distintas hipótesis que se han planteado sobre cómo se ha formado la imagen, pues no son demostrables, porque el problema es que entonces eso no sé si cae entre lo posible o lo probable. Yo creo que es lo posible, ¿no? Diversas hipótesis. Hay gente que nos está diciendo, por ejemplo, el doctor John Jackson, que fue el que dirigió la investigación del año 1978-81, esta es el equipo STURP, él tiene la teoría de que para que la imagen cuando se formara no tenga las deformaciones laterales del envolvimiento de la tela, pues eso supondría que se habría formado la imagen mientras la tela atravesaba el cuerpo. Claro, eso es una cosa que es posible si se pudiera, pero claro, no se puede comprobar de ninguna manera. Entonces, esto es, en fin, como cuando decía el padre Loring, que en paz descanse, decía aquello de que la imagen era una imagen grabada a fuego, pues no se puede decir literalmente porque no es una imagen grabada a fuego. Entonces, posible, pues
que sea como consecuencia de una reacción química, pero también otros dicen que puede ser una reacción física. La reacción química es difícil porque necesitaría que se hubiera producido estando en contacto y el contacto tendría que tener deformaciones que no tiene. Pero Entonces, tú crees... se ha pensado que puede ser una especie de flash producido por el cuerpo. Hay gente que dice que podría ser como una especie de reacción nuclear. Eso no podía ser. Que coincidiría con el momento de la resurrección. Claro, ese es el asunto, claro. Cuando la gente dice, ¿pero usted qué cree? Digo, usted no es capaz de pensar por sí mismo. Pero yo, hay veces que dices, vamos a ver, esto tuvo que producirse en el momento de la resurrección. Lo que pasa es que si no somos capaces de resucitar a nadie, no podemos saber si esto ocurre. No sabemos si el día que resucitemos, pues dejaremos todos en nuestras sábanas claro, tú una marca. ¿Tú piensas que llegará algún momento en el que se sabrá a ciencia cierta, nunca mejor dicho, que cómo se produjo esa imagen? Yo creo que no. Nosotros cuando empezamos, que éramos unos pipiolos hace más de 30 años, pues empezamos a... O sea, ¿por qué se forma el centro? El centro se forma porque hay un grupo de jóvenes que dicen, ¿por qué del tema de la Sábana Santa no se puede hablar con la misma seriedad que cualquier otro tema universitario? Y entonces, porque es que además es que es incomprensible. O sea, aquí Memo opina. Es decir, sin tener ni idea, sí, pero opina. Y sin todo perdón el mundo, también. Y todo el mundo pontifica. Y dices, vamos a ver, esto, en fin... Es decir, tener un poquito tener unas bases mínimas de lo que es lo normal, ¿no? Es decir, que por lo menos conocer de qué estás hablando para opinar. Es que según ese mismo argumento no existiría la arqueología, por ejemplo. Claro. No tendría sentido, ¿no? Y además es que es muy curioso porque se hipervalora la ciencia considerando que la ciencia dice cosas seguras. Pero no es verdad, la ciencia siempre habla de probabilidades. Y por eso a mí me costaba antes decirlo de que es seguro. Pero bueno, a nivel, como estamos hablando informalmente, se puede decir. Pero claro, pues eso, es decir, cuando nosotros creamos el centro, a través de nuestra fundadora, que era Manuela Corsini, pues se pone en marcha la intención de que esto sea una cosa seria, pues nos encontramos con que hay poca gente que tenga seriedad en este tema, pero que es fundamental hacer eso. Es decir, que es lo mismo. Y no sé lo que te iba a decir. Bueno, pero ¿y no será a lo mejor por ciertos prejuicios? En el sentido de que el personaje de Jesús es un personaje que incordia hoy día. Claro, claro. Y no conviene. Hay que mirar hacia otro lado o Bueno, decir que eso es falso. Es que eso es así, completamente. Ya digo, yo he perdido la inocencia en ese sentido en estos años porque yo pensaba que decía, pero vamos a ver, si tú le dices a una persona con datos objetivos que lo que él piensa es erróneo, pues no, es decir... O sea que los prejuicios vendrían no del lado de la religión, sino de la ciencia. Claro, vamos, eso es lo que yo me he encontrado. En este caso, sin ninguna duda, porque la ciencia lo que te dice es, yo no puedo llegar más que hasta aquí. Y no puedo ir más allá, porque para ir más allá tendría que hacer una imagen igual, y no soy capaz. Qué gran ejemplo el de este experto judío que has citado, ¿verdad? Claro. Como reconoce que es un acto de humildad. Pero ¿verdad? Es que es eso. Reconocer, es eso. Exacto. valga la redundancia, que Jesús de Nazaret es un hombre muy majo, la verdad, sí. Solo por eso ya, vamos, merece todos mis respetos. Claro. Bueno, es impresionante, la verdad, que lo que tienes aquí en el centro de sindonología. ¿Cuáles son los dos mayores tesoros que tú guardas aquí? A ver, son tres. Tres. Nosotros tenemos en nuestro museo, aunque solo fuera por eso valdría la pena verlo, tenemos por una parte la mejor reproducción que se ha conseguido hasta ahora sobre el Santo Cáliz de Valencia. Por otra parte, la mejor reproducción que existe de la Sábana Santa, que ya hemos mencionado. Y luego, pues como desde aquí se ha dirigido todo el estudio sobre el Santo Sudario de la Catedral de Oviedo, pues tenemos dos, del anverso y del reverso, pues una tela tiene siempre dos caras, pues tenemos una reproducción que también está tomada de una imagen escaneada, que eso no existe en ningún sitio, ¿no? Entonces, pues la verdad es que son réplicas fantásticas. Es impresionante. Y luego hemos añadido otras cosas, por ejemplo, tenemos una réplica tamaño natural de la cruz de Cristo, que la gente se imagina siempre la cruz muchísimo más alta. Y estaba probablemente a 25 o 40 centímetros. No hacía falta que el legionario, quien fuera a caballo, el centurión. Claro, no, es que no podría ir a caballo, porque los centuriones, otra cosa que la gente no sabe, es que son guardia a pie. O sea, no podía ir a caballo. O sea, claro. hay muchas cosas, muchísimas cosas que estudiando te das cuenta de que o se han traducido mal. O sea, hay muchos, los relatos, por ejemplo, de la resurrección, hay gente que dice, nada, esto es un cuento porque hay contradicciones. Yo, uno de los últimos descubrimientos que he hecho es que me he encontrado un sacerdote que es especialista
y que creo que está trabajando en la Universidad San Damaso de Madrid, que se ha dedicado a traducir al hebreo lo que pone en griego. Por eso es muy interesante eso, porque tú ves el texto griego del Evangelio, de momento se ha traducido muy mal. O sea, eso de decir que había unas vendas tiradas por el suelo y el sudario estaba en otro sitio, eso no tiene nada que ver con lo que dice San Juan. Lo que dice es que estaban los lienzos caídos, que lienzos puede ser un plural enfático, que se refiere a porque la tela estaba doblada y entonces tenía como dos capas. Entonces, que una capa caiga sobre la otra se puede utilizar en plural en griego, ¿no? Es decir, que puede ser lienzos. Y el pañuelo que estaba sobre su cabeza, no como los lienzos, y entonces cada uno interpreta lo que le da la gana. Pero lo que dice literalmente estaba enrollado sobre sí mismo eisenatopon en su propio lugar, que era donde lo habían dejado. Entonces, eso es un relato de una persona que ha visto cómo lo habían dejado y que ha visto cómo lo ha encontrado. Entonces, el griego es muy difícil de traducir. Por ejemplo, llega y te dice el texto actual reconocido por la Conferencia Episcopal Española, dice que Pedro y Juan llegaron al sepulcro y vieron los lienzos. Y luego dice, y vio el lienzo, y luego dice, y vio y creyó. Bueno, pues ahí son tres verbos distintos en griego. Y aquí se traduce como el mismo. Entonces, en el primer caso dice mirar, pero es mirar sin atención. En el segundo caso es vio con atención. En el tercer caso es cayó en la cuenta. Es decir, claro, si tú le quitas todos los matices, pues a la traducción, o sea, ya traduciendo del griego al español la has fastidiado. Pero es que luego hay otra cosa, y es que este especialista lo que está haciendo es cómo diría un hebreo lo que pone en griego. Entonces es como traducir hacia atrás. Y entonces resulta que hay muchas expresiones que están traducidas literalmente con una mentalidad. Eso demuestra que alguien que pensaba en hebreo escribió en griego. Entonces yo voy a poner un ejemplo, que en Valencia tenemos la suerte de que tenemos dos idiomas, ¿no? Y cuando se aplican bien, está bien eso. Pues, por ejemplo, nosotros decimos en valenciano, me sabe mal. Me sabe mal. Pero resulta que a veces, ahora ya estoy viendo que en televisión la gente dice me sabe mal, pero en español, me sabe mal es tiene mal sabor. Claro, entonces, me sabe mal lo que quiere decir es, hombre, siento tener que hacer esto, tal, no sé qué, es una expresión distinta. Pero es una transcripción literal de un pensamiento valenciano al castellano, que no es castellano. Claro. Entonces, en hebreo pasa igual. Es decir, hay expresiones que están puestas en griego que tú traduces, primero se traduce mal en griego, pero si se traduce bien, pues no dicen lo que diría un hebreo. Entonces, haciendo la traducción al revés, bueno, encuentras cosas impactantes. ¿Qué nos puedes decir, por ejemplo, hablando de inscripciones, la que figuraba en la cruz de Jesús arriba, el rey de los judíos? Sí. ¿Qué quieres que te diga? Porque tenemos una réplica fantástica aquí. Por eso te digo, ¿tenéis una réplica? Cuéntame un poco, explícame pues, esa réplica. Bueno, yo estuve hace, pues el año 99 en un congreso internacional que se hizo en la Universidad Lateranense de Roma, por ejemplo, y entonces intervino un especialista, un historiador, antropólogo alemán, que es Michael Hessemann, y a partir de ahí se hizo amigo nuestro, viene a Valencia todos los últimos jueves del mes de octubre, que es cuando es la fiesta oficial de Santo Cáliz, o pues suele venir el Jueves Santo, porque aquí se lleva el Santo Cáliz al altar mayor de la Catedral de Valencia. Entonces, claro, son días que él dice, estos días hay que estar en Valencia, que es donde está el Santo Cáliz. Me hace gracia que lo diga un alemán, ¿no? Porque los españoles siempre dicen, bueno, pues este lo tiene claro. Y en este congreso, Michael Hessemann habló precisamente de que él había llevado me parece que eran 7 especialistas judíos, el texto de la tablilla, del Titulus Crucis, y les había dicho qué podían decir de la antigüedad de las letras. Por eso se puede determinar muy fácilmente, porque las letras han ido variando a lo largo de los siglos y se pueden datar, ¿no? Y entonces hay 3 líneas de texto, una en hebreo, otra en griego y otra en latín, y corresponden a los 3 idiomas. El idioma local, que era el hebreo, el idioma oficial del Imperio Romano de Oriente, que era el griego, y el idioma internacional del Imperio Romano, que era el latín, ¿no? Entonces, la forma de estar escrito solamente coincide en el siglo I, o sea que el texto se puede datar en el siglo I. Se le hizo una prueba del carbono 14 del año 1000. Es imposible que sea del año 1000, imposible. Claro, la gente dice, qué curioso que el carbono 14 siempre falla en las reliquias. Claro, porque no es lo mismo datar
un tipo que has encontrado unos huesos en una tumba que nadie ha abierto nunca y que no tiene ningún tipo de contaminación, que una tela que ha sido tocada o cosas que han sido manoseadas durante siglos. Entonces eso tiene una contaminación extra que, como no se quita normalmente o no se hace un estudio previo para saber las condiciones de conservación antes de hacer un carbono 14, pues resulta que, claro, te está dando un absurdo, ¿no? Pero el Titulus Crucis, por ejemplo, tiene cosas curiosísimas. Está escrito de derecha a izquierda en latín y en hebreo. Eso lo hacían en Tierra Santa. Se han encontrado inscripciones de derecha a izquierda en latín también. Entonces es como si estuviera en un espejo, porque ellos escribían de derecha a izquierda el hebreo. Y entonces también aprendían a leer de derecha a izquierda en latín y en griego, ¿no? Y está exactamente así. Y se corresponde perfectamente con lo que dice. Y además, bueno, lo que dice es Jesús Nazareno, rey de los judíos, pero bueno, hay un montón de variantes. Esto nos daría para otra charla, pero por ejemplo se dice, en vez de decir Nazareno, dice Nazarinus, que es, y en latín también hay una transcripción fonética. O sea, parece que el que escribió eso sabía hebreo, o sea que probablemente sería un amanuense que estaría por allí y que pone al pie de la letra lo que dice Poncio Pilato, ¿no? Y curiosamente, ahora te voy a decir una cosa sorprendente que no sabes y que te vas a quedar pasmado. Pues cuando se escriben de derecha a izquierda, pues están haciendo una cosa típicamente de hebrea, ¿no? Es decir, que se lee así. Pero bueno, voy directamente a lo que te iba a decir. Un judío converso nos dijo: vosotros no veis cosas que nosotros vemos. Y es que los judíos utilizamos muchas veces las iniciales de las palabras para poner mensajes secretos. Entonces, ahí, si tú pones Jesús Nazareno, rey de los judíos, nosotros hemos puesto en la versión que está en casi todos los crucifijos, es INRI, que son las iniciales, en latín, porque es el único idioma que dominamos en Occidente. Pero si lees las 4 iniciales en hebreo, pone Yahvé, pone el nombre de Dios, es el tetragramatón. Entonces, eso quizá explique por qué los judíos, o sea, por qué los sacerdotes se ponen tan nerviosos cuando ven que Pilato ha escrito Jesús Nazareno, rey de los judíos, porque ellos leían ahí Yahvé, nada menos. Entonces estaba encima de la cabeza de Jesús el nombre de Dios, que no se podía pronunciar. Qué barbaridad, increíble. ¿Verdad? Pues esto no lo sabe nadie. Yo digo, yo no sé qué hacen en los seminarios con la cantidad de cosas que podrían aprender y luego harían esto, cosas interesantes en fin. Bueno, Jorge, la verdad es que eres un libro abierto, o sea, nos quedamos cortos, pero tenemos que concluir el programa de esta noche, pero vamos, yo me comprometo a hacer otro programa contigo sobre un tema que has tratado que me parece crucial, que es el Santo Cáliz. Cáliz, el Santo Grial, ¿no? Claro. Que tú eres, vamos, un experto y que nos puedes arrojar mucha luz sobre eso. Sí. Entonces, yo de verdad te agradezco de corazón que hayas estado con nosotros en Refugio Zabala, explicándonos algo tan impresionante, seas o no creyente, da lo mismo. Claro. Da lo mismo. Es que se trata de datos objetivos. Claro, es una pieza histórica de primera magnitud, ¿no? Y te doy las gracias de corazón, y todos nuestros telespectadores, amigos de Refugio Zabala, deciros que os esperamos el próximo jueves a las 10:30 de la noche con otro tema y otro personaje fascinantes. Que Dios os bendiga a todos. Y a ti también, Jorge. Qué falta me hace. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias.
Suscríbete gratis a este canal y activa ya la campanita para disfrutar de todo el contenido de Refugio Zabala.